Y vamos a seguir hablando de lo que fue la noticia en el día de ayer por la tarde, en donde Sergio Massa termina confirmando lo que es estas nuevas medidas con respecto a lo que es la sequía, con respecto a lo que es, ni más ni menos, la posibilidad de acumular reservas en el Banco Central, el dólar soja 3 ampliado, porque está el dólar agro, las economías regionales. Lo cierto es que, como decíamos, ¿no?, ha tenido distintas repercusiones, algunas positivas desde algún sector, por ejemplo el vitivinícola, que ya ha expresado que son medidas que se estaban pidiendo, que lo habían solicitado. Mientras tanto que, por ejemplo, las entidades ruralistas estaban marcando una situación de descontento, no solamente las ruralistas, sino también la mesa de enlace a través de un comunicado. Estamos en contacto con Javier Rotondo, presidente de Cartex. Hola Javier, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Mariano, buen día a la audiencia, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, parece ser muy poco nuevo bajo el sol, ¿no?, con respecto a las medidas que anunció Sergio Massa. Bueno, nosotros, si bien ya eran rumores que tenían su sustento y sabíamos que esto iba a ocurrir, nosotros lo que decimos es que es una medida que únicamente tiene como objetivo la captación de algo que en Argentina pasó a ser algo tan difícil y tan preciado como dólares, ¿no? Los dólares. El único objetivo que tiene esta medida es simplemente poder a las escuelas de reserva del Banco Central darle un poquito de aire. Así que imagínense que para sostener esta situación absolutamente artificial que tiene la economía argentina, el Banco Central pierde entre 100 y 150 millones de dólares por día para mantener el tipo de cambio. Ha perdido en lo que va de abril 500 millones de dólares. Por lo tanto, la sangría es muy grande. Ese es el único objetivo. Sí. Disfrazado, sí, en incremento exportador, en querer ver como que es una medida de acercamiento o de beneficio a lo productivo. Pero lo único que tiene es solo fiscal. Tan es así que genera mucho más daño que el beneficio que pretende o que el gobierno o que el ministro Massa dice que puede llegar a dar. Bueno, el daño es en todos los niveles. Ese es el punto, Javier. Producción de leche, producción de carne de cerdo, producción de carne de vaca, producción de pollos. Necesitamos sus productos de soja. Esto cambia la ecuación de costos en un 30, en un 40%. Los alquileres, gran parte de la agricultura argentina se hace sobre campo arrendado, cambia los valores. Se ha distorsionado el mercado de referencia. Hoy no tenemos pizarra, que es lo que debe regir las operaciones de compra y venta. Por lo tanto, genera a los tambos. Los tambos están realmente en una situación terminal y esto creo que es el tiro de gracia. Van a desaparecer muchos tambos, desgraciadamente, por este tipo de medidas. Bueno, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Se excluye algunas producciones? ¿Esto los deja realmente en un nivel complicado? Es que no se habla de excluir, sino que hablan de un dólar agro, indudablemente, que por algo dejaron afuera el maíz, por ejemplo, porque sería una debacle directa en esto que te expliqué de lo productivo, ¿no?, de la producción sobre todo de carne y leche. Pero hablan de las economías regionales, las economías regionales necesitan es combate contra la inflación, tipo de cambio único, disminución de presión fiscal vía derecho de exportación y reglas de juego clara. Es lo mismo que necesita todo el mundo. Si bien hay algunas medidas que se dieron, como por ejemplo esto de las economías regionales por 90 días, y que nosotros en nuestra zona tenemos algo importante que es el maní, por lo que genera, por los puestos de trabajo que genera. Pero es efímero. Si le disminuyeron el 9% de derecho de exportación que tiene el maní, normalmente, eso sería sostenible en el tiempo, generaría inversión y generaría que ese dinero que el Estado percibe quede aquí en la zona. Y que, ¿saben qué? El impacto fiscal que tiene es nulo. Para la arca del Estado es nada. Eso es una medida real. Y no esto de que yo te doy el tipo de cambio, te lo saco, te veo, como, y te distorsiona todo y genera imprevisibilidad. En un contexto en donde el productor está totalmente endeudado, cosechando una de las peores cosechas de los últimos 40 años, y tiene que encarar sin financiamiento posible, con una economía del 9%, 8% de inflación mensual, la campaña que viene. Por lo tanto, es un escenario mucho más grave del que se quiere hacer parecer ver con esta medida de corte fiscalista de corto plazo. Claro, lo que te iba a preguntar, y volviendo al inicio, vos decías el objetivo, me parece que ahí hay coincidencia, digamos, que es acumular reservas, captar dólares. Nada más. Pero más allá de ese objetivo, en la práctica, en el momento que esté implementándose estas medidas, ¿no beneficia a los productores, los agroexportadores? ¿No se beneficia en nada allí? ¿No hay una situación, de al menos vamos a estar un poco mejor? Sí.
vos nombraste a alguien ahí. Ayer cuando estaba el anuncio, vos viste la foto. Sí. Y en la foto había mucha. Se quiso hacer ver como que estaba el sector de la producción. Estaba el sector industrial, estaba el sector de la molinería, Ciarasec, que es los aceiteros y los exportadores, las bolsas, y digamos, jugadores que ven en el primer eslabón, que es el productor, no un socio, sino hacen su estrategia de lobby. No digo que esté mal. Mira, ahí no había productores, y cuando vos en una mesa no sos invitado a cenar y no estás, es porque sos parte del menú. Eso es lo que pasa con los productores. Son los mismos que ya dieron adelantos de exportación, de retenciones, que ya van a tener esto de destruir la pizarra y el tipo de cambio diferencial. Por lo tanto, esos pueden ser beneficiados. El productor, indudablemente que puede ver una mejora efímera temporaria, pero a la larga todos vamos a pagar, porque habría que preguntarle a la molinería qué va a pasar en agosto cuando no haya más poroto de soja que procesar, ¿no? Porque eso es lo otro. Claro. Nadie está contextualizando lo terrible de la situación. Esto es pan para hoy, hambre para mañana. Javier, con respecto al comunicado de la mesa de enlace, terminó el anuncio y prácticamente de inmediato. Ya lo conocían, ya se sabía por dónde iba, cuáles iban a ser los anuncios. La situación estaba muy conocida, parece, ¿no? Sí, ya te digo, estábamos esperando. De hecho, no hay detalles. Se hicieron los anuncios macro. Se habla del arroz, del tabaco, el vino, y no está implementado de qué manera, cómo va a hacerlo circular. ¿Qué va a pasar con el tema de los arrendamientos en el caso que en las otras versiones del dólar soja quedaron excluidos? Eso llevó a judicializar, porque ¿qué precio tomamos para pagar muchos de los arrendamientos de campo se pagan a cosecha? O sea, ahora cambia el eje totalmente. Claro. La verdad que sabíamos que esto iba a pasar y que iba a tener lamentablemente más consecuencias negativas, pero ya te digo, el gobierno está encerrado en un apretón de necesitar dólares ahora, y él vamos viendo, bueno, veremos qué pasa en junio, julio. Esa es la lógica del gobierno, sin duda. Sabía la comisión de enlace, sabíamos las entidades, y cuando empiece a haber ahora mermas en la producción de leche, menor oferta de carne, y haya una espiral de sube precio, ¿a quién le van a echar la culpa? Van a cerrar las exportaciones, se van a pegar otro tiro en el pie porque necesitan dólares. Es un círculo vicioso, Mariano. Javier, con respecto a las posibilidades de realizar alguna movilización, de alguna protesta, ¿lo están analizando, lo están viendo? En principio, fruto de la Asamblea de Villa Constitución convocada con Federación Agraria, el día martes próximo, Federación cita o convoca a una asamblea, una especie de juntada o de manifestación para llevar petitorios al Congreso de la Nación. Eso es como medida de acción actual. Yo creo que el productor hoy lo que demanda es empezar a hacer expresiones con lo que viene en el país. El diálogo con este gobierno lamentablemente está cortado, a nuestro juicio, ¿no? No hay forma posible de que este gobierno entienda alguna cuestión, y sí hay que ir generando, como va a ser lamentablemente, porque los años electorales parece ser que la clase política argentina vive en Narnia, se divorcian de la realidad del país y solo, bueno, hay que tratar de bajarlos a tierra, ¿no? Me parece que ahí está el trabajo y el productor lo entiende. También contextualiza que hay un país sumamente quebrado, socialmente complejo. Claro. Entonces a veces el ánimo para llevar adelante manifestaciones, uno lo contextualiza, ¿no? Lo que está ocurriendo en la Ciudad de Buenos Aires con permanentes cortes y demás. El humor social está para pensar en construir todos un poco más allá de este gobierno, y que termine en diciembre como tiene que ser, y que haya una transición democrática y que haya ofertas, y trabajar para lo que viene, para un país sustentable. Javier, recién mencionabas allí el contexto, ¿no? El contexto social, el contexto económico. Evidentemente, para esto que estás solicitando, que se está solicitando del sector productivo, muchas veces te dicen, en este contexto económico es imposible sacar retenciones. Es más, algunos precandidatos a presidente lo dicen, no sé si vamos a poder sacar las retenciones de manera inmediata, no sé si vamos a poder, digamos, porque hay un contexto muy complicado, muy duro. ¿Se pueden hacer objetivamente lo que ustedes están reclamando en este contexto económico y social? Sí, sí, eso es una simplificación para justificar un impuesto distorsivo, inequitativo,
absolutamente centralista y que a las claras está demostrado, Mariano, que el problema es el gasto, no el origen. Está claro, Argentina desde el año 2001, por la terrible crisis que sufrimos en esa época, se instauraron de vuelta las mal llamadas retenciones y no de derecho de exportación. Pues la retención es a cuenta de algo y esto es a cuenta de nada. O sea, es absolutamente inequitativa. Se transfirieron a los distintos estados que gobernaron desde el 2001 esta parte, 175.000 millones de dólares. ¿Y qué nos entregó la política de cambio? 50% pobre, 100% inflación. Ojo, y hago cargo a todos, los grados de responsabilidad después se evaluará y quedará en el análisis de cada uno. Entonces, pero ¿y qué tenemos? 3 millones de planes sociales, cada vez más gasto del Estado, más gasto político. Cuando uno escucha que algunos candidatos sin nombrarlos gastan 46 a 50 millones de pesos por día en campañas electorales, en medios de comunicación, ¿no es para rediscutirlo? Entonces, realmente esa simplificación de decir, no, el contexto de Argentina sin derecho a exportación no es viable. No es viable y no va a ser viable porque lo que no va a haber es más productores que produzcan, porque cada vez va a ser menos. Y sí, el incentivo a la producción, que sería la baja de presión fiscal vía derecho de exportación, se tributa absolutamente con impuestos progresivos que sí son comparticipables, como por ejemplo el impuesto a las ganancias. Entonces, es una simpleza para defender un muy mal impuesto que ha sido un ancla productivo para Argentina. Por lo tanto, sí se puede, claro que se puede. Javier Rotondo, presidente de Cartex, muchísimas gracias por el contacto. Un fuerte abrazo. Mariano, como siempre, un gusto. Por favor. Buen día. Luego. Hasta luego.